Здравствуйте, дорогие друзья. Мы говорим с каббалистом Михаилом Лайтманом. Добрый день. Здравствуйте. Shalom, queridos amigos. Estamos en una charla con el cabalista Dr. Lightman. Но мы его не слышим. Aquí nos escriben que usted dice que siempre el Creador escucha lo que pedimos, pero no lo sentimos. Por otro lado, todo lo que está pasando es para que nos despertemos y elevemos una plegaria. Entonces, ¿el Creador escucha o no las plegarias, Dr. Lightman? Я бы сказал, что Está muy lógico lo que se pregunta. Yo diría que el Creador чтобы мы его правильно спросили. espera que le pidamos correctamente, o sea, Правильного ответа. que queramos recibir la respuesta correcta. O sea, que queramos la respuesta, Что нам надо сделать ¿sí? для того, чтобы жить в мире? Que Допустим. pidamos, que demandemos, que preguntemos debidamente qué tengo que hacer para vivir en el mundo. De una forma o de otra va a ocurrir si es que estamos en un estado de un callejón sin salida, ¿sí? Ну, нет, человечество ¿Cómo не podemos vivir en este mundo? Dice Dr. Lightman. Entonces ya es un clamor. Человечество ждет только Yo no creo que la gente clame. выглядеть правым. La humanidad espera. И далее Cada uno cree que es justo, puede pisar a los otros. Entonces, dice el presentador, ¿cuándo vamos a llegar a esa demanda correcta, Dr. Lightman? Cuando la humanidad sienta que hay que vivir según normas de la ley, de la naturaleza. Mientras tanto, no lo quieren. ¿Pero qué tiene que pasar para que eso ocurra? Pregunta el presentador, Dr. Lightman. Yo quiero правильное космическое видение мира. que se revele en mí Я хочу, чтобы мой разум, мои чувства, una силы, всё было percepción направлено на то, cósmica, que mi intelecto, mis sentimientos, mis fuerzas estén todo dirigido para percibir la naturaleza y que yo esté de acuerdo con eso, presentador. Entonces, para que se abra así hasta el nivel del universo, eso sí, si no, no va a tener éxito nada. El hecho de que yo lo que quiero es vivir en mi pequeño mundo y no me importa de nada. Simeón, presentador. Entonces yo solo pienso que yo esté bien y para eso vivo. Ese pensamiento, dice Dr. Lightman, ya fue. Ya vemos que se ha exhaustado, que ya se ha producido hasta el fin. Estamos ahora en una lucha por la paz. ¿Cómo podemos hacer, dice Simeón, que lleguemos al punto que realmente sabemos pedir? Doctor Armand, no queremos en realidad pedir. ¿Estamos dispuestos a hacer todo? Pisar a todo el mundo. Simeón, entonces, ¿dónde ve usted ese punto de inflexión? Doctor Langman, va a pasar paulatinamente cuando uno pueda ascender por encima de la desesperanza. ¿Qué? Pero todo lo que pasa queda como que se lava por las aguas del mar, o sea, no queda ninguna huella. Doctor Lightman, la gente tiene que entender que el camino que están llevando no es el correcto.
vemos que a través de lo que está pasando en Rusia, que ese camino no nos lleva a ningún lado, presentador. Entonces lo que usted dice es una pregunta muy clara. El creador todo el tiempo responde, pero por otro lado tiene que presionarnos para que elevemos una plegaria correcta. Doctor Lightman, el creador nos presiona, nos aprieta para que comprendamos que tiene que haber una respuesta correcta y esa respuesta tiene que ir incluso en contra de nuestra propia naturaleza. Tiene que haber una plegaria, una petición correcta. Pero lo que queremos es recibir una decisión que está por encima de nosotros, aceptarlo. Presentador, ¿no estamos lo suficientemente desarrollados para eso? No, yo veo el mundo, los rusos, los ucranianos y los judíos principalmente, que no estamos en eso todavía. Como que todos tienen las cartas en las manos, a pesar de que han pasado sufrimientos. Presentador, en el año 1935, el profesor Kurt Richter hizo un experimento que se echaron al agua y empezaron a nadar abajo del agua. ¿Y cuánto cree usted que aguantaron? 60 horas. La esperanza de que los salvaran les daba fuerza. Si usted pudiera así tomar esto como para dar incentivo, ¿cómo se puede explicar esto a la humanidad para que reciba una esperanza? Doctor Lightman, la humanidad no quiere aceptar la salvación que el Creador le está ofreciendo. No quiere ir hacia esa salvación. Quiere que sea según sus condiciones, seguir abusando de los demás y salvarme así. Y eso, si quisiéramos ir por el camino del Creador, Él nos dice, yo los salvaré. Pueden sostenerse infinitamente. ¿Sí? Sí. Estamos hablando aquí de... Usted dice que tenemos que sostenernos como si estuviéramos sobre una barricada que nos sostiene. Para eso se necesita garantía mutua. Que cada uno de nosotros viva por los demás. Y esa es la esperanza y esa es la salvación. La única solución, dice el presentador. Entonces, ¿cómo podemos escucharlo esto? ¿Cómo podemos escuchar ese llamado de parte del Creador? Rav, Dr. Lightman, si cumplimos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la fórmula. Sí. Que cada uno actúa por el bien del prójimo y no por sí mismo. Entonces, recíprocamente, todos están ayudándose unos a otros. Se sostienen por encima del agua, no se ahogan. Entonces, esa norma existe dentro del hombre. ¿Cómo se puede explicar que a quienes se encuentran en este tipo de... como que cada uno de los que se sostuvieron 60 horas soportaron todo eso por la esperanza, como mostrar a los demás que la salvación de uno está en el prójimo.
Eso es lo principal, esa es la clave. Nosotros hicimos en Citrin, cuando estuvimos en un congreso que íbamos así, pusimos obstáculos, nos pusimos vendas en los ojos y fuimos caminando y pasamos todos los obstáculos. ¿Esto habría que hacerle a la humanidad? No vendría mal. Hay una fábula hebrea judía que fueron a un sabio y le preguntaban que si es verdad que antes Dios estaba muy cerca de las personas, que incluso los llamaba por su nombre, como que los tomaba de la mano, y ahora están como ciegos. Y el sabio les dijo, el Creador está en el mismo lugar, pero la gente se olvidó cómo rendirse, inclinarse ante esa fuerza. Entonces yo quiero preguntar, ¿qué significa inclinarse tan bajo como para verlo? ¿Qué es arrodillarse? Se trata, dice el Dr. Lightman, de anular sus propias fuerzas, de verse pequeño. Entonces, ¿qué hay que decir? ¿Que soy nada ante el Creador? No necesariamente. Entonces, ¿qué es anularse? Dr. Lightman, que yo no quiero decidir nada, yo solo quiero inclinarme ante las fuerzas de la naturaleza, que la fuerza de la naturaleza general, que es el Creador, me muestre que estamos en un apoyo mutuo. Eso es bajarse ante Él. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que está por debajo? No, la ley de la naturaleza dice que todos estamos interconectados. Si todos bajamos a un mismo nivel, vamos a poder unirnos. Pero esta inclinación ante esto no se puede hacerlo ante el ego si no es en conjunto. Si lo hacemos, entonces es como que nos rendimos. Rendirse, inclinarse, eso no rechaza a personas que son así soberbias. No. ¿Qué necesitamos esa soberbia? ¿Para qué? Presentador. Entonces, ¿cómo se puede tomar decisiones a nivel nacional? En eso queda claro, dice Dr. Lightman, que uno tiene que inclinarse ante los demás, cada uno hacia los demás, para poder encontrar la línea media donde se pueden comunicar. Para todo, es muy difícil esto. Yo creo que no es tan difícil, dice el Dr. Lightman. Nuestro desarrollo nos llevará a esta sensación de que somos un solo pueblo en todo el mundo y no podemos huir del hecho de que tenemos que soportarnos unos a otros, sostenernos. Y esa es la inclinación, la rendición. Sí, la naturaleza nos enseña esto. Otro tema. Encontré un texto en internet muy conocido
¿Sabes qué pasará después que te entierren? Empezarán a llorar por ti, todos empezarán a preparar para tu entierro. Al día siguiente ya encontrarán otra persona que cambie tu lugar de trabajo. La familia va a empezar a volver a sus cosas y van a volver a reír y van a volver a vivir y se van a olvidar de ti. ¿Para quién vives? Entonces vive por ti. ¿Qué significa eso de vivir por ti? No pongas atención a nadie. Según lo que está escrito aquí, vive para ti, alégrate de los pájaros, de los amaneceres, ve a los restaurantes, que no te importe lo que piensan de ti. Bueno, eso ya es otra cosa, dice Dr. Lightman, pero igualmente, ese no es el propósito. ¿Para qué vivo? Aquí el mensaje está bastante claro, es para ti. No pongas atención a nadie y vive tu vida. Dr. Lightman, no. Esa no es la solución. ¿Por qué no? Vive para ti. Bueno, vivo para mí, no me importa de nadie. Y también muero así. Es decir, dice el presentador, aquí me explican de que igual me van a olvidar. Bueno, eso sí, es claro que se van a olvidar. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Sí, por todo el que hice algo, ellos también se van a morir, dice Dr. Lightman. ¿Para qué invertir en ellos? Solo para estar juntos y de allí acercarme al Creador. Entonces, cuando yo digo que yo vivo por el prójimo, es para acercarme al Creador. Claro, porque los demás mañana, pasado, ya no van a estar aquí. ¿Todo esto existe para que yo pueda avanzar hacia el Creador? Sí. Eso es lo principal que uno tiene que tomar en cuenta. Dr. Lightman, yo puedo recordar cuánto influyó todo lo que invirtieron mis padres por mí. Eso queda conmigo. Yo veo a mis nietos. Ellos no lo sienten, no piensan en esto, como uno se refiere a ellos. ¿Cuántos sus abuelos invirtieron para que ellos vivan? Después de una generación ya eso se pierde. Entonces lo que usted dice, que eso todo igual, lo único que es eterno es la conexión con el Creador. ¿Y qué significa eso de acercarse al Creador? Dr. Lightman, acercarse al Creador quiere decir incluirse, entrar en una cadena perpetua de preocupación, de uno por el otro. Nosotros tenemos que sentir que esa preocupación mutua es algo eterno. ¿La preocupación es eterna o que nos lleva a la sensación de la eternidad? Entonces es por eso que cuando hablamos en forma infinita o eterna, estamos hablando de que todo el tiempo, hoy en día, todos se preocupan de sí mismos, pero si lo hiciéramos de otra manera, ya no sería algo así ilusorio como se piensan, sino real. Tú vive en el prójimo y así sentirás el infinito. ¿Ese es el propósito de la vida? Sí. Entonces te acercas al Creador y el mundo desaparece. ¿Puede explicar qué es el Creador? ¿Qué quiero yo conseguir con ese acercamiento, Dr. Lightman? Es una preocupación total por otros, por el prójimo. ¿Así no pensar en mí? No.
Si yo puedo olvidarme de mí mismo, preocuparme por los demás, entonces entro a la eternidad. Yo no tengo ese pensamiento mínimo que voy a recibir a cambio. Eso es lo que vas a recibir a cambio. Lo que vas a sentir a través de tu actitud respecto a los demás, esa sensación de eternidad. En definitiva, el propósito general es acercarme al Creador. Y para eso yo necesito al prójimo. ¿Y qué pasa con los sufrimientos, las tragedias, las enfermedades, las guerras? Sin eso no podría sentir. Por eso es esencial que ocurra. La inclinación al mal fue creado a propósito para que podamos sentir que cómo lo superamos. Eso es lo que tenemos que hacer, superarlo. Así de repente nos trae este punto de los sufrimientos y eso es para que lo superemos. Es esencial, no se puede sin eso. Así limpio, pasar la vida. No, uno no puede. Tiene que pasar por el mal, por la inclinación al mal, porque si no, no podrá sentir el bien. Bueno. Nos escribe aquí una señora que se hace llamar Esperanza. Pensamos mucho tiempo y decidimos adoptar un niño. Nos llevó 5 años y de repente tenemos un niño que se llama, le pusimos Cilia y Denis después nació. Nuestro niño siente que lo amamos menos. Tienen muchos celos y vimos que usted escribió alguna vez o dijo que niños adoptados los sentimos como más cercanos. No le damos más atención a uno que al otro, pero hay una diferencia en la sensación. Ustedes todo el tiempo se esfuerzan de que ustedes aman al adoptado como lo aman al otro. Entonces, en forma natural se siente como que ustedes se esfuerzan más. Es imposible que lo dejen de discernir, que dejen de hacer una diferencia. En cada mirada, cada palabra, tú sientes como que con este tienes que hacer un esfuerzo y con el otro es tuyo. Ay, ay, ay. Pero ellos van a crecer, cada uno va a tener su familia y mientras tanto se siente así. El otro niño que no sabe que es su hermano es adoptado, siente así como que hay una diferencia. El niño adoptado recibe un amor más natural. Así está en el mundo, porque con el otro uno no se esfuerza. Entonces, ¿cómo llevar a los niños para que estén en un un estado equilibrado? Que sean hermanos. ¿Cómo tienen que comportarse los padres en este caso? Esto depende de los padres. Los niños no saben que uno de ellos es adoptado. ¿No pueden cambiar algo en su interior? No, eso está en ellos. Ellos querían tanto un niño que de momento que lo pudieron tener con ellos, se convirtió en algo muy, muy preciado. Entonces,
¿Cómo es ese amor a uno que es adoptado y el otro que es natural? Да, все-таки вы по правде. Eso va a quedar en ellos para siempre. Uno va según la verdad que tiene en su interior. Да. El amor es algo que hay que adquirir, que hay que esforzarse. Ellos tanto querían un niño Понятно. que cuando lo pudieron adoptar se convirtió en más querido. Таким, знаете, перекосом. Pero eso no produce tragedias o problemas. Ellos van a crecer y van a arreglarse de todos modos. Ellos tienen que estar juntos como hermanos. Quizás esa sea la solución. Doctor Leitman, yo no creo que eso funcione. Es una cuestión de tiempo. El tiempo sanará. Usted dice que ellos se pueden tranquilizar, que vivan como viven. Es lógico que ellos aman a uno y al otro también, pero hay una diferencia. Aquí es un amor a nivel animado y aquí es un amor más espiritual porque lo adquirieron y no les vino en forma natural. Gracias. Сейчас, извините, это тут у меня тут. Я не соображаю ничего в этих вещах. Ага. Есть еще время. Восточная притча. Один восточный владыка захотел узнать всю историю человечества. Мудрец принес ему 500 томов. Тот говорит, кто это сможет прочесть 500 томов? Изложив в сжатой форме. Una fábula Вернулся с 50 томами. Но царь был уже стар. sobre un hombre sabio Прошло еще 20 лет, и постаревший седой мудрец принес llegó con muchos libros содержащий всю историю человечества. Всю a премудрость un мира. rey Но царь y лежал уже se на los смертном dejó одре, у него не осталось времени, y чтобы después прочесть volvió даже con одну muchos книгу. años Тогда мудрец изложил y ему историю trajo человечества в un одной libro que строке. Человек compilaba рождается, toda la страдает и sabiduría умирает. de todo el universo. Это что, история человечества? Вот это. Y entonces le trajo el libro, le dijo, léalo. Dijo, no, toda la sabiduría del mundo está en una frase. Uno nace, vive y muere. O sea, todas las sabidurías, las historias. Y al final, eso es lo que decimos. Uno nace, sufre y muere. Ese es nuestro mundo, dice el Dr. Leitman. Y vivimos dentro de este mundo. Y podemos apreciar esta frase de que uno nace, sufre, 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 sufre y muere. Entonces, existimos para la mitad de la frase, sufrir, sufrir, sufrir. Для чего рождаться? Для этой средней фазы? ¿Para qué nacer entonces? ¿Para eso? Doctor Leitman. ¿Para qué nacer? Uno no lo sabe. No sabemos el comienzo ni el final. Uno solo lo percibe a nivel animado, el estado animal de la vida, el sufrimiento del cuerpo, los placeres del cuerpo. Fuera de eso no ve nada. El hecho de que no podemos elevarnos por encima de esa percepción, entonces no entendemos el propósito. Está ahí toda la historia de la humanidad. Si podemos elevarnos o queremos, entonces ¿qué? ¿Cuál será la historia? Doctor Leitman. Uno tiene que desconectarse del cuerpo físico, no vivir según los deseos o las ansias del cuerpo físico. Entonces uno empieza a sentir que quiere de uno el cuerpo espiritual. Entonces, ¿cómo será esa fórmula? ¿Nace y nace?
Eso de la que uno sufre en que se convierte. Uno se eleva por encima del ego y empieza a sentir la naturaleza de otra manera. ¿De qué forma? En conexión, en mutualidad, en reciprocidad, no en intención del cuerpo. Nace, me queda claro, pero sufre, ¿en qué se convierte? ¿En placer? ¿Disfruta? Nace, disfruta y vive internamente. Esa es la nueva fórmula en este caso. Entonces lo que usted dice, nace, se eleva por encima del ego, disfruta y vive eternamente. Esa es la fórmula humana. Me da pena de que uno siente, de que uno nace, sufre y muere. Es que no, dice la doctora Mancini, eso no podríamos llegar a la otra fórmula de nace, elévate sobre tu ego, disfruta y vive eternamente. Mira cómo todo se compagina. Entonces todo esto nos lleva miles de años como humanidad. ¿Y qué? Escribimos libros de historia y de todo tipo de sabidurías. No hay mucho en eso. O sea, que uno tiene que nacer para poder vivir eternamente. Así es. Pero yo creo que de poco vamos llegando a eso. Uno ve... Usted es muy optimista. No, mi optimismo viene de mi pesimismo total sobre la humanidad. No vamos a querer pronto ya seguir viviendo de la manera que vivimos. Yo creo que la humanidad se querrá sacudir de esa forma de vida que llevamos.